Vamos a hacer ahora la comprobación del alma del casquillo. Esta comprobación en nuestro caso realmente carece de sentido físico, ¿vale? Vamos a explicar por qué. Fijaos, se trata de comprobar que la sección del alma del casquillo resista, o sea, sea capaz de resistir estas dos fuerzas. Si nosotros examinamos los casquillos que tenemos, vamos a revisar el casquillo de arriba. Realmente recordad que hemos construido este casquillo a base de dar la vuelta a la chapa y hacer esto. Claro, el sentido físico de la T sería el sentido físico de la pieza que tiene que recoger esa tracción. Esa pieza que tiene que recoger esa tracción sería el ala superior. Entonces no tendría ningún sentido que este grosor, que esta anchura de pieza fuese superior que el ancho de nuestra ala superior. Como el ala superior es de 150 milímetros y la tenemos que dividir entre 2, pues quedaría una pieza aquí de 75. Sin embargo, nuestro casquillo tenía 90 milímetros, si revisáis un poco los cálculos. Entonces, dice que no tiene realmente significado físico. Yo creo que tendría más sentido simplemente comparar las tracciones que pueden aparecer en esta fila con las tracciones que podemos llegar a tener en el ala superior. Así es como he hecho yo la comprobación. Entonces fijaos que en el casquillo superior lo que he hecho ha sido coger el grosor del casquillo, la mitad de la anchura del ala, y sin poder superar el ancho del casquillo. Como grosor del casquillo voy a coger 2 veces el grosor del ala de la pieza, y eso me da 420, que no es ni más ni menos que el esfuerzo axil máximo que puede llegar a resistir el ala superior traccionada. Eso es el sentido físico que tiene y para mí es el más claro, ¿no? Vale, en cuanto al casquillo inferior, pues pasa un poco lo mismo. En realidad tenemos un trozo de alma, pero también colaboraba una parte del ala superior, si recordáis. Bueno, pues siendo conservador, vamos a hacer la comprobación como nos dice el eurocódigo: grosor de alma del perfil, anchura eficaz del casquillo, multiplicamos esto por la resistencia del perfil, nos da 417. Vamos ahora a la verificación. Entonces fijaos, en el ala superior el casquillo tiene 420 kN, que es considerablemente superior a lo que aguanta la chapa frontal, por tanto no es restrictivo. En el caso de la fila 2, el casquillo tiene 417, que sigue siendo todavía bastante alejado de la resistencia, en este caso viene por el ala inferior comprimida. Por tanto, el casquillo en este caso pues no ha sido restrictivo, ¿no? Vale, ya hemos hecho todas las comprobaciones y entonces hemos llegado a la conclusión de que en la fila 1 el elemento limitativo es la chapa frontal a flexión, y en la fila 2 el elemento limitativo es el ala comprimida inferior, es decir, que el agotamiento, digamos, del perfil, ¿vale? El momento resistente es 159,8, con lo cual en principio superior al que necesitamos, que era 130, y de hecho podríamos definir, como siempre, un coeficiente de seguridad dividiendo 159,8 entre la resistencia del perfil, creo recordar que la tengo por aquí, resistencia momento flector del perfil, efectivamente aquí está, pues nos sale, perdón, no es la resistencia momento flector del perfil, sino la solicitación, 130.000, nos sale un coeficiente de seguridad de 1,23, ¿no?, a la rotura de la unión, a momento. Vale, tenemos una desventaja de esta unión y es que la unión es de carácter frágil, ¿vale? La rotura de la unión de la fila 2 se produce por la compresión del acero. En principio ese modo no puede considerarse que sea un modo dúctil, ¿vale? Para mejorar la unión podemos hacer alguna pequeña modificación que garantice mayor ductilidad. Ahora la veremos. Vamos primero a terminar con esta unión, que en principio es aceptable, ¿vale? Y vamos a revisar lo que sería la resistencia cortante de la unión. Entonces, realmente cuando nosotros diseñamos uniones de este tipo, tenemos dos posibilidades. Tenemos posibilidad de hacer la categoría B o posibilidad de hacer la categoría C. La categoría A para este tipo de uniones frontales está descartada, no es aceptable.
Entonces, categoría B o categoría C. Quiere decir que los tornillos de esta unión son pretensados. En categoría B, recordad que la unión vamos a hacer que no sea deslizante en el caso de estado límite de servicio, pero que sea deslizante en estado límite último. Y en la categoría C vamos a hacer que sea no deslizante en estado límite último también. Es mucho más restrictiva. ¿Qué es lo que pasa? Por la configuración geométrica y diseño de estas uniones, suele ocurrir que son categoría C de manera automática, ¿vale? Para cada una de las categorías tenemos estas comprobaciones, ya conocemos las de arriba, resistencia cortante de los tornillos, FBRD sería el aplastamiento de la chapa, y en el caso de categoría C hay una última comprobación que hay que hacer, que es el axil neto, es decir, tenemos que comprobar que la chapa no puede romperse por la sección de los tornillos, considerando en este caso, pues nos obliga la norma, FID en lugar de FUD, la resistencia del límite elástico. Vale, en cuanto a la resistencia cortante de los tornillos, recordar simplemente que tenemos un coeficiente de unión larga que tendríamos que aplicar si se produce que la distancia, perdón, no es este, es este, es que la distancia entre los tornillos extremos, LJ, es mayor que 15 veces el diámetro del tornillo. Si esta condición se cumple, obtenemos este beta LF y multiplicaríamos la resistencia cortante que obtengamos por ese coeficiente. Podéis comprobar que en nuestro caso este coeficiente da 1. Yo lo tengo aquí calculado en algún sitio. ¿Vale? Bien, aquí está este beta LF, que como podéis ver, simplemente la aplicación de la fórmula, utilizando las distancias verticales de los perfiles, y me da 1, con lo cual en este caso la unión no puede considerarse como larga, ¿no? Bien, y por otro lado, antes de continuar, quería también comentar que en el caso de disposición de forros hay que aplicar un coeficiente reductor a la resistencia cortante, ¿vale? Pero este coeficiente reductor beta P, que se calcula con esta expresión, donde T sub P es el grosor del forro, es solamente aplicable cuando el forro tiene más que 1/3 del diámetro del tornillo. Como nuestros tornillos son de métrica 20, pues podríamos perfectamente utilizar forros hasta 6 milímetros, 3×6, 18, hasta 3 milímetros, sin que se produjera ningún tipo de resistencia de merma de la capacidad cortante, ¿vale?